que expongan. Algo importante, chiquillos. Recuerden que la mayoría tiene que exponer hoy, ya que la anterior clase no expusieron la mayoría. Como yo les dije a comienzo del periodo, ¿listo? Bueno, Juan Sebastián. El correo de Xiomara es académica@sih.edu.co. Académica@sih.edu.co. Entonces, la mayoría tiene que exponer hoy. Tenemos 4 notas, amigos. ¿Listo? Digamos que la primera es el pantallazo, fácil. La segunda es que ustedes envíen la presentación de su exposición. La tercera es que expongan, o sea, hoy. La cuarta es el cuaderno. O sea, yo hoy voy a subir una asignación a Norma Click, donde ustedes toman unas fotos a sus cuadernos o sus notas. Recuerden que deben tenerlas por fechas hoy y las suben. Pero ojo, si ustedes no exponen, no pueden presentar cuaderno. Así de sencilla es la vida, ¿listo? Si no exponen, no presentan cuaderno. Es decir, si no exponen, tienen 2:30. Por ende, pierden la evidencia, ¿listo? Por eso los estoy motivando para que expongan hoy. ¿Listo? Quien no expone, pierde. Prácticamente. ¿Por qué? Porque tenía la nota de exposición en 30 y la nota del cuaderno también en 30. ¿Listo? Entonces, esto es para motivarlos, para que expongan, muchachos, para que presenten esto. Porque puede que usted envíe el cuaderno, pero si yo miro y usted no expuso, le pongo 30, así lo haya enviado, porque muy bien y todo. Pero si no hizo la exposición, entonces, ¿para qué le sirven las notas? Es para que usted se exponga, ¿listo? Para que usted muestre su trabajo a los demás. Profe, qué pena una pregunta. Ujú, ujú. Lo de la actividad del pantallazo, ¿cuál fue? ¿Cuál fue, muchachos? ¿Alguien recuerda? Ahí está el Era, creo normal. que Qué pena. una sopa de letras, creo. Creo que era de organelos celulares, si no estoy mal. Sí, sí, era una sopa de Ahí letras. el normal click estaba. ¿No le hiciste o qué? Pues, profe, no la veo. No, la esta. La asignación ahí estaba. Todavía está, solo que ya te va a parecer que ya pasó la fecha, ¿no? Profe, ¿le puedo compartir pantalla un momento? Oh, no, espere. Espérame un momento. No, profe, ya la encontré. No. Ah, profe, ya la encontré. Ah, pero igual yo la envié. Ah, ¿Listo? bueno, no importa. Bueno, pues si la enviaste todo bien. Tibata, amigo, ya puedes Pero, compartir. profe, vaya pasando con otros. Yo necesito un poquito más de tiempo. Baja la Profe, mano, una pregunta. baja la mano. Y cuando estés listo, la vuelves a subir. ¿Listo? Vamos con Quintero, Verónica. Profe, una pregunta antes de que inicien las exposiciones. Sí. Digamos que en segunda sesión se podría exponer. Sí, claro, de aquí hasta las 11 de la mañana tenemos. Ah, listo, profe. Sí, 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 sí. Me faltan unas cositas y ya. Listo. Listo, entonces vamos con Quintero. Vamos. Listo, profe, entonces ya comparto pantalla. Bien. Buenos días, compañeros y profesor. Voy a exponer sobre el tema. Entonces, empezamos por cuáles son las diferencias entre la célula eucariota y procariota. Bueno, empezamos con la primera diferencia, y es que la eucariota tiene pues un núcleo y la procariota no lo tiene, por lo cual su ADN flota por su interior. Bueno, recordemos que el núcleo es nuestra, por decirlo así, bodega de material genético. La segunda diferencia
es que la célula procariota es unicelular, mientras que las eucariotas son multicelulares. La tercera es las células procariotas tienen un solo cromosoma y las células eucariotas tienen muchos cromosomas, solo que son formados por ADN y proteínas. La cuarta es que la reproducción en las células procariotas tienen una reproducción asexual y las eucariotas en mitosis y meiosis. Y la quinta es que las células procariotas son bacterias, ya que las eucariotas forman parte de los animales, plantas y hongos, y etcétera. Ok, entonces seguimos con las diferencias entre la célula animal y la célula vegetal. Entonces, la primera es que la célula vegetal tiene una gran vacuola, ya que el animal tiene varias vacuolas, pero son muy pequeñitas. La célula vegetal tiene una pared celular y mientras que el animal no la tiene. La célula vegetal tiene cloroplastos y la célula animal no los tiene. Recordemos que los cloroplastos permiten que se lleve a cabo la fotosíntesis. Las células vegetales pueden producir su propio alimento, mientras que el animal no tiene esa capacidad. Después seguimos con los organelos celulares. Entonces empezamos por el cloroplasto, que se encuentra en las plantas y en otras su función pues es organizar un proceso que se llama la fotosíntesis. Y ok, seguimos con la mitocondria, que son los que forman la mayor parte de la energía que se necesita para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Y después seguimos con los tejidos. Entonces, los tejidos son la unión de muchas células eucariotas y hay 4 tipos de tejidos: el tejido epitelial, el tejido conjuntivo o conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Entonces, empezamos con el tejido epitelial y este está formado por células muy unidas que tienen la función de cubrir el tejido de la parte externa del cuerpo. Después seguimos con el tejido conjuntivo o conectivo, que es muy importante ya que protege los órganos del cuerpo y tejidos. Después seguimos con el tejido nervioso, que es un conjunto de células que forma el sistema nervioso y pues su función principal es el transportar, recibir, generar, almacenar, entre otros, información que viene de órganos, como también fuera de este. Y el tejido muscular, que este es el encargado de los movimientos de los órganos y de los organismos. Están formados por unas células que se llaman miocitos y lo que explicaste la clase pasada, lo que alcanzamos a ver sobre los músculos, y es que se dividen en 3: el cardíaco, que es un músculo involuntario, el músculo esquelético, que es un músculo consciente, y el músculo liso, que es un músculo involuntario, pero el músculo cardíaco tiene las dos. Es un músculo involuntario, pero tiene escritas esqueleto y es involuntario como el liso. Eso es todo, espero que les haya gustado. Bueno, muy bien. Digamos que ustedes se preguntarán un poco cuando la compañera decía, es que hay 4 tipos de tejidos, ¿cierto? Tejido conectivo, el tejido nervioso, muscular, epitelial. Lo que pasa es que los otros tejidos, cuando aparece el tejido sanguíneo, cuando aparece el conjuntivo, cuando aparece el tejido adiposo, eso entra dentro del conjuntivo, dentro del conectivo también, ¿sí? Solo que se empiezan a diferenciar. Entonces podemos tener más tipos. Bueno, hasta el momento bien, Quintero. Pues digamos que 100. Quintero. Tú eres Sara, ¿sí? Quintero Escobar. ¿Sí? ¿No? Hola. Sí, profe. Sí, señor. Pensé que se me había silenciado el micrófono. Me suele pasar mucho que empiezo a hablar y ya cuando me doy cuenta no contestan y estoy hablando solo. Tenía desactivado el micrófono. Bueno, bien. Vamos bien, vamos bien. Vargas, amigo Vargas, ¿sí? ¿No? Ah, Vargas, sí. Ya voy, profe. Dame. Me Dime. bajaste la mano. Ah,
Ah, pues, o sea, porque ya me habías escogido. Ah, listo, O bien. creo que fue automáticamente, pero ya comparto pantalla. Dame un segundo. ¿Estás viendo, profe? Ya, sí. Ok. Buenos días a todos. Hoy quiero resolver algunas preguntas que nos planteó el profesor sobre los temas vistos en la evidencia, que son organelos, células y tejidos. De lo primero que quería hablar era sobre las diferencias entre la célula eucariota y procariota. Una de las diferencias que podemos notar en la imagen es que la célula eucariota tiene un organelo en especial que se llama el núcleo, y este es un tipo de almacén para nuestro ADN, ácido desoxirribonucleico. Me corrige si estoy mal, profe. Desoxi, Desoxi. el ADN. Desoxi. Sí. Ok. Este lo contiene para que, bueno, es un contenedor para que no esté repartido, al contrario de la célula procariota, que si no tiene un núcleo definido para el ADN, sino que lo tiene repartido por todo el citoplasma, por toda la célula. Otra diferencia que quería remarcar es que la célula procariota no tiene la posibilidad de hacer tejidos, que a su vez los tejidos pueden hacer órganos, órganos sistemas y sistemas organismos más complejos. Entonces, por lo cual la célula procariota normalmente tiene, los que compone son seres unicelulares, y la célula eucariota ya seres más complejos, como humanos, plantas y animales. La última diferencia que quería resaltar es que en la célula procariota hay un organelo que es la pared celular, y en la célula eucariota también se ve, pero solo en una de sus formas, por así decirlo. Entonces, ahora voy a hablar de las diferencias entre esas dos formas, la célula animal y la célula vegetal. Como dije anteriormente, la célula procariota tiene el organelo de la pared celular, y acá solo podemos ver la pared celular en la célula vegetal. Eh, este organelo le da más rigidez a la célula. Otra diferencia es que no comparten, bueno, hay un organelo que se llama la vacuola, y la célula vegetal es más grande, y esta tiene la función de almacenar proteínas y líquidos, normalmente agua, porque la célula vegetal necesita más retención de agua. Em, Otra diferencia que quería decir es que la célula vegetal y animal comparten varios organelos, aparato de Golgi, el núcleo, etcétera. Y comparten uno muy importante, que es la mitocondria. Esta sirve para crear o adquirir energía. Y la célula vegetal tiene otro organelo con la misma función, que son los cloroplastos. Y este organelo nos permite ser una célula autótrofa. Ahora voy a hablar de ellos dos. La mitocondria tiene un proceso catabólico, bueno, descomposición, que es con la alimentación, y bueno, se convierte en glucosa y en ATP, bueno, energía. Y en el cloroplasto es básicamente otro proceso catabólico con el proceso de la fotosíntesis. De lo siguiente que quería hablar es sobre las características especiales de cada uno de los tejidos. Voy a denotar cada uno en la imagen, aunque como dijo el profesor, pues algunos quedan como en el mismo tejido. El tejido cartilaginoso nos da movilidad en las extremidades, y entonces esto nos permite pues movernos bastante. El tejido nervioso es un conjunto de células que llaman neuronas, que dan, reciben y almacenan otras funciones, información del cuerpo. Por ejemplo, una de estas es los movimientos voluntarios e involuntarios, les da como la orden. El tejido adiposo creo que también nos da movilidad, y también nos sirve como un tipo de almacén de energía por si el cuerpo no puede recibir energía por medio de la mitocondria, bueno, por medio de la alimentación, etc. El tejido óseo nos da una estructura al cuerpo, una estabilidad para que no seamos una gelatina, por así decirlo. La sangre es un tipo de transporte para compuestos o proteínas, etcétera, a todo el cuerpo, a todas las partes del cuerpo. El tejido epitelial sirve para protección fuera y dentro del organismo, eh, y también para expulsar toxinas, elementos dañinos para el cuerpo. El tejido conjuntivo es muy importante porque une los sistemas del cuerpo humano, bueno, los órganos, y también los protege, como dijo mi compañera. Y el tejido muscular, que también nos da movilidad a órganos, etcétera, y
como dijo el profesor en anteriores clases, este se puede ver afectado por varios factores, ejercicio, mala alimentación, buena alimentación, y por eso mismo tienen varios núcleos y varios ribosomas, porque este cambia constantemente. Esto sería todo por mi presentación. Muchas gracias. Bueno, Vargas, como era de esperarse, 30. No me dirás. 100, obviamente. Gracias, profe. Listo, va, pues espere, pongo acá la nota. Bien, bien, está bien explicado. Bueno, estos han mejorado, por lo menos. Van a exponer poquitos porque la mayoría van a perder, pero los que están exponiendo lo están haciendo muy bien. Muy bien. Eh, bueno, acá que me acuerdo una cosa. Mora, ¿ya notaste el correo de Xiomara? Mora, are you there? Bueno, no sé. Bueno, vamos con Pinzón. ¿Me escuchas, profe? Fuerte y claro. Las células y el cuerpo. Diferencias entre la célula eucariota y procariota. La primera es que la célula eucariota sí tiene núcleo, en cambio la procariota no. La segunda es que las células procariotas tienen una sola pieza circular de ADN. En cambio, las células eucariotas tienen múltiples cromosomas. Otra diferencia es que las células eucariotas tienen organelos unidos por membrana y las procariotas no lo tienen. Las células procariotas no tienen una estructura unida, pero las células eucariotas sí. Em, Diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. La primera es que una célula vegetal contiene una gran vacuola, única que se usa para almacenamiento y para mantener la forma de la célula. En contraste, las células animales tienen muchas vacuolas pequeñas. Las células vegetales tienen una pared celular, así como una membrana. Em, la mitocondria y el cloroplasto. La mitocondria es un organulo citoplasmático de las células eucariotas de forma ovoidal, formado por una doble membrana que tiene como principal función la producción de energía mediante el consumo Mi de amor, oxígeno. espera. Lo que pasa es que estás leyendo y estás leyendo muy rápido además. Digamos que la idea no es que leas, sino que me cuentes lo que entendiste. Por ejemplo, digamos, ¿cómo me doy cuenta que tú estás leyendo? Solo por una palabra me di cuenta, una palabra que es ovoidal. ¿Qué es ovoidal? No sé, profe. ¿Listo, mi amor? No te preocupes, no pasa nada, ¿listo? Ovoidal es con forma de óvalo, como redondita. Pac, ¿listo? Pero lo que yo quiero, igual no solo para ti, Laura, sino para todos, es que preparen las exposiciones, pero no que se las memoricen, sino que las aprendan. Es decir, que cuando lleguen acá, hablen con nosotros, que nos cuenten, no, miren lo que está pasando. Es decir, que lean, lo repasen y cuando lleguen acá a exponerlo, pues que se hablen de lo que ustedes entendieron. No todos somos perfectos, cometemos errores, hay cosas que no se nos quedan, no pasa nada, para eso está el profe Miguel para ayudarles. Pero lo que quiero es, o sea, de lo que ustedes entendieron, hablen. O sea, listo, profe, lo que yo entendí es que, bueno, la mitocondria, entonces tiene como una sustancia, ¿cierto? Que se llama clorofila y están estos palitos acá adentro que se llaman los tilacoides y ahí empieza a darse el proceso de fotosíntesis, que es producir glucosa. Puede ser, ¿sí ves? Más relajado. Porque cuando tú lees, entonces llegas corriendo y entonces no vamos a entender mucho. Y tampoco tú. ¿Listo, mi amor? Sigue. Em, el cloroplasto son los orgánulos celulares de los vegetales y algas verdes que se encargan de llevar a membrana interna. Se repliega hacia el interior del cloroplasto y Que contiene los replegarse, mi amor. No sigas leyendo. No leas, mi amor. Si quieres, hagamos una cosa. Intenta repasar un poco y ahorita vuelves y expones. ¿Listo? sí, señor. No leas, mi amor. Listo, dale. Y ahorita vuelves y expones. ¿Listo? Danielín, Ok, profe, ya comparto. Dame un segundo. Eh, Bueno,
Pues primero, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Loyola del curso octavo B Días y hoy les voy todavía. a presentar. Ah, perdón, profe, perdón, me equivoqué. No te Es preocupes. que como le iba a presentar la clase pasada y no pude porque me faltaban cosas, perdón. Ahora sí. No te Buenos preocupes, no pasa días. nada. Buenos días. Mi nombre es Daniel Loyola del curso octavo B y hoy les voy a presentar las diferencias entre las células eucariotas y procariotas, la diferencia entre la célula animal y vegetal y también voy a explicar los organelos celulares como el cloroplasto y la mitocondria. Y por último, voy a explicar las características especiales de los tejidos que se pueden observar en la imagen que verán al final. Bueno, comencemos con las diferencias entre las células eucariotas y procariotas, más que todo tejidos y organelos celulares. Bueno, antes de comenzar, voy a aclarar que son diferencias, sí, pero también son comparaciones. También voy a ir rayando la pantalla con la imagen que van a ver a continuación, pues para que sea un poco más específico. Ujú. Listo. Un segundo, que el señor pasó la mano. Ya. Listo. Diferencias entre la célula eucariota y procariota. Voy a rayar. Bueno, la primera diferencia es que la célula eucariota sí tiene núcleo. En cambio, la célula procariota no tiene núcleo. Acá podemos ver. En cambio, esta sí tiene un núcleo. Listo. Segunda diferencia. La célula eucariota sí tiene mitocondria. En cambio, la célula procariota no tiene mitocondrias. Las mitocondrias, esas de aquí. En cambio, la célula procariota no tiene. Bueno, ahora sí voy a ser un poco más detallado en la explicación que siguen con las características de las diferencias. Bueno, las células eucariotas presentan el material genético. Este está organizado, por decirlo así, está organizado en el cromosomas, rodeado por una membrana que lo separa, pues del citoplasma. En cambio, en las células procariotas, el material genético no está separado del citoplasma. Siguiente, el ADN de las células procariotas es lineal. En cambio, el ADN de la célula eucariota es lineal. En cambio, el de la célula procariota, el ADN es como un poco circular, por Es decirlo así. circular, sí, se dice así tal cual. Es circular, es un circulito Es completo. que, sí, profe, es que acabo de explicar, es que la forma no es como decirlo así recta, es como una lombriz, por decirlo así. Exacto. Mira, Eh, la diferencia es, digamos, si nosotros los miramos, la forma, o sea, digamos, químicamente es igual. O sea, tiene mm, las mismas bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina, timina. Bueno, tiene las mismas. Lo que pasa es que en las procariotas, en las bacterias, y ojo con esto, en las mitocondrias también, las mitocondrias tienen ADN también. El ADN forma un círculo, o sea, en las otras células forma como, hagan de cuenta, un hilo que está disuelto en las células eucariotas, pero en las procariotas el ADN se enrosca así como en un círculo, o sea, forma todo un circulito. En cambio, en el otro es abierto, es como el hilo suelto. ¿Listo? Esa es la gran diferencia también del ADN. ok. Bueno, continúo. En la célula eucariota, el ADN y proteínas forman la cromatina. Bueno, se estarán preguntando qué es la cromatina. La cromatina organiza el ADN que se concentra en el núcleo. En cambio, en la célula procariota es por decir, es la información o material genético localizada en el núcleo sin ser rodeada por una membrana. Y esas serían las diferencias entre la célula eucariota y procariota. Continúo ahora con la célula animal y vegetal. Listo. Diferencias entre la célula animal y vegetal. Voy a hacer lo mismo, también voy a rayar la pantalla para que me entiendan un poco mejor. Bueno, la célula animal es una célula eucariota que se caracteriza por la presencia del núcleo, membrana plasmática y citoplasma. En cambio, en la célula vegetal se diferencia de la célula animal
por la ausencia de la pared celular y de los cloroplastos. Listo. El otro es que la célula animal no hace fotosíntesis. En cambio, la vegetal sí hace su proceso de fotosíntesis. Las células animales son heterótrofas. En cambio, las células vegetales son autótrofas. Bueno, acá voy a explicar un poco porque creo que no me entendí muy bien. Me refiero con esto, que las células animales no pueden producir su propia comida, se alimentan de animales o plantas. En cambio, en las células vegetales se refiere a que ellos producen su propio alimento. Y por último, la célula animal tiene varias formas. Pues un ejemplo de esto es, por decirlo así, una forma de estrella. En cambio, en la célula vegetal tiene como una forma prismática, se podría decir que es así. Ok, continuemos con los cloroplastos y la mitocondria. Cuando tú hablas del propio alimento, ¿a qué nos referimos? Señor profe, Cuando hablamos que las plantas producen su propio alimento, ¿a qué nos referimos? pues que ellas hacen como su propio proceso. Pero ¿a qué crean? ¿Qué sustancia química crean? Acuérdate. ¿Qué sustancia química crea? O sea, en la fotosíntesis, ¿qué se crea? ¿Alguien? ¿Alguien que le ayude a Danielito? ¿Cosa? Duro. ¿Quién lo dijo? Duro. Glucosa. Glucosa, ¿listo? O sea, cuando Ok. hablamos de la glucosa, Ujú. es el propio alimento, entre comillas, ¿listo? Es glucosa, ¿listo? Ok, ok, Dale, sigue. listo. Bueno, ahora voy con los cloroplastos y la mitocondria. En sí voy a explicar como lo más fundamental, no me voy a extender mucho. Bueno, los cloroplastos son organelos en forma de disco, pues como se puede